Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la tercera reunión virtual de la Asociación Argentina de Broncoesofagología a través de, la modalidad que la pandemia nos permite actualmente. Agradezco yo personalmente a las autoridades que me hayan pedido que coordine este chat. Vamos a hablar sobre distintas situaciones. El chat de hoy se llama Las voces del interior y se refiere a que algunos médicos que integran nuestra asociación van a contar un poco la experiencia de la situación actual. Son todos broncoscopistas y además trabajan como neumonólogos en su región y nos van a contar un poquito qué está pasando en cada una de las regiones. Vamos a contar con el doctor Chirino de Mendoza. El doctor Chirino es el director médico de la Clínica Respira Salud y jefe de neumonología del Hospital Italiano de Mendoza. El doctor Sebastián Lamotte, que es de Neuquén, neumonólogo de Neuquén, así pidió que lo presentemos. El doctor Facundo Sotelo, que es de la ciudad de Formosa. El doctor Gastón Rustón, que es médico clínico del Hospital Regional de Ushuaia, de Tierra del Fuego. El doctor Martín Zanotti, que es médico especialista en neumonología y especialista certificado en broncoscopía por AVE y también es fellow del ACCP y es cordobés y trabaja en Villa María, nos va a contar también de la región de Córdoba. Y por último, la doctora Iris Bolleras, que todos la conocemos, que es médica neumonóloga formada en el Hospital de Clínicas y actualmente trabajando en el Hospital Rofo, que nos va a contar los resultados de la encuesta que se envió a través de la AVE, que se pudo contestar tanto por mail como por WhatsApp. Y vamos a empezar entonces por el doctor Alejandro Chirino de Mendoza. Alejandro. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que está muy bueno que compartamos estas experiencias. Yo iba a hacer una introducción general de cómo estamos. Y la verdad que, sí, a mí me preocupa mucho cómo venimos en Argentina en general con el coronavirus. Si bien tuvimos una, digamos, un inicio lento. Yo creo que desde hace unas semanas estamos acelerando bastante en el número de casos diarios en todo el país, con diferencias por ahí, matices regionales. Ustedes en Capital y Gran Buenos Aires han venido subiendo antes y ahora parecieran estar en un cierto amesetamiento, pero los números generales del país la verdad que me preocupan. De hecho, bueno, sabemos que somos uno estamos dentro de los primeros 10 países en cantidad de casos. Si bien, por supuesto, hay vecinos y otros países que tienen, la verdad, que muchísimos más casos, ¿no? Eh, y un poco en la región también, bueno, preocupa un poco el brote o sea, la velocidad de ascenso que estamos viendo en las últimas semanas. Eh, Particularmente, acá pongo una tablita comparativa de cómo venimos en algunas regiones. Ahí está la provincia de Mendoza, que tenemos un poco más de 12.000 casos hoy, eh, este, y casos por millón de personas de coronavirus 6.000, lo cual nos hace estar ni muy alto ni muy abajo, comparando con, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tiene 18.000 infectados por millón de personas, o la ciudad de Buenos Aires, que tiene casi 60.000 por millón de personas. Así que bueno, pero ahora viendo un poquito más acá la forma en que ha ido creciendo en distintos lugares, y como les comentaba en la charlita previa, nosotros en Mendoza estamos viendo una situación de un rápido pico que se ha acelerado en el último mes en forma muy clara. eh, desde el inicio de la pandemia en Argentina y la aplicación de la cuarentena. Bueno, nosotros tuvimos muy pocos casos al principio, después se flexibilizaron las medidas sociales acá en Mendoza y tuvimos un mes y medio largo
donde prácticamente parecía que estaba todo muy bien, que es junio, estando con medidas flexibilizadas, con distanciamiento social, parecía que estaba todo bien, y en julio también, pero bueno, a partir de agosto y claramente en septiembre se ha producido un pico muy rápido. Que esto ha llevado normalmente Mendoza tiene una saturación importante de sus recursos de terapia intensiva en los inviernos, pero, pero bueno, ahora justamente se ha sumado todo este caudal de pacientes graves que estamos viendo y que está haciendo que en muchos efectores eh, realmente haya 100% de ocupación de camas de terapia, e inclusive hoy día les comentaba, hay demoras en la internación de algunos pacientes críticos porque no hay cama en el efector habitual y hay que buscar dentro de la provincia, dentro del Gran Mendoza, donde se lo puede internar, y realmente estamos en una situación complicada. Y a mí me pareció muy bueno esto que encontré que habla de ciertos aspectos de la movilidad social, chequeados por el movimiento de los celulares y la Big Data que se puede obtener, que muestra cómo en Mendoza, al aplicarse la cuarentena, hubo un descenso marcado de la circulación de personas, por ejemplo, en los lugares de trabajo, y que lentamente ha ido ascendiendo, y en este momento la movilidad de las personas en Mendoza en general debe estar reducida entre un 20 a 25% y no más de eso. Quiere decir que estamos con el 80% de funcionamiento en Mendoza. Eso significa circulación de personas. Y lo que nosotros hemos visto sin poder medirlo es que realmente la gente, más allá de ir a los lugares de trabajo y movilizarse para ir a los lugares de trabajo, hay mucha movilización de reuniones sociales, digamos. Eh, es decir, que uno ahí se preguntaría, bueno, medidas restrictivas que suspendan actividades, que suspendan trabajos, no sé si afectaría en este momento el curso de las cosas porque la gente se junta por cuestiones sociales, no, lo laboral ya está en marcha, pero lo que hay mucho es reuniones de tipo social, donde ya la gente prácticamente, bueno, no le da bolilla a las reglas, ¿no? Y entonces los problemas que nos planteamos, como nosotros, como bueno, médicos, neumonólogos y broncoscopistas, son varios. Primero, como les comentaba, la cuarentena larga que tuvimos y la casi ausencia de casos durante muchos meses, que debiera haber servido por ahí para fortificar el sistema de salud, porque ese era el objetivo. No sé hasta qué punto se habrá logrado en Mendoza, esta es una apreciación personal mía. No veo este, una gran cantidad de incorporación de camas de terapia ni de formación de personal. Y ahora lo que se está haciendo en cuanto a las unidades de cuidado intensivo es transformar espacios rápidamente en lugares de cuidados intensivos. Por ejemplo, se está usando los quirófanos de algunas instituciones para internar pacientes. O se está habilitando o colocando algunos respiradores en salas que antes que eran de clínica, por ejemplo. Que eso, si bien se ha hecho en todo el mundo eso, creo digamos, en ese sentido me parece que estamos como un poco lenta la reacción de reacomodar y reorganizar la infraestructura hospitalaria en general. Así que bueno, eso en cuanto a la unidad de cuidados intensivos estamos un poco al límite y como les digo, algunos prestadores tienen 100% de ocupación y eso dificulta un poco el acceso, porque hay que repartirlo en otros, hay que derivarlos. Y bueno, hoy por ejemplo yo les contaba, tengo 2 pacientes que están con criterio de internación y no tienen cama. Y estamos buscando, esperando en la casa a ver si habilitan allá o allá. Y, y bueno, eso se está complicando. Por otro lado, como médicos y personal de salud, lo que hemos visto nosotros es también en los últimos 2 meses, por ejemplo, por lo menos, un gran contagio de coronavirus entre el personal de salud. Pero lo que yo he podido identificar sin poder medirlo, obviamente, es que la mayoría de estas infecciones o transmisiones al personal de salud ha sido no en el momento del ejercicio del cuidado de un paciente COVID, sino digamos, en lugares no COVID, en la enfermería, el buffet, el asado con el grupo de la guardia, en fin,
Es decir, que en realidad el virus entró al sistema de salud no desde el paciente COVID, sino desde de la interacción social entre el personal de salud. Y eso yo creo que puede tener que ver con el hecho de que el no haber casos durante tantos meses haya relajado la guardia y haya muchas clínicas con mucho personal en cuarentena, mucho personal afectado. Y bueno, creo que eso se debe un poco a este asunto, digamos. Después, con respecto a las broncoscopías en sí, nosotros nunca nos ha faltado, personalmente, el equipo de protección personal. Hemos tenido siempre, yo hago endoscopías en el hospital italiano y acá en la clínica, y hemos contado con nuestros elementos de protección. Es decir, no ha sido un inconveniente eso. Sí, como hemos tenido una curva lenta de ascenso de casos, seguíamos haciendo broncoscopías y en las Un últimas minuto, Ale. semanas nosotros particularmente hemos restringido, Sí, sí, pero dale, dale. un minuto, la broncoscopía la hemos restringido a lo mínimo a las condiciones de gravedad, digamos, y sobre todo oncológicas y urgentes, y estamos haciendo PCR previa a los pacientes antes de someterlos. Pero ha bajado muchísimo la indicación en realidad, y estamos un poco esperando eso, esperando qué pasa. Y el otro punto importante que no quiero dejar de mencionar es lo que yo percibo y que también se ha visto en otros lados, la disminución del cuidado de las patologías crónicas prevalentes que la pandemia ha desplazado a los pacientes fuera del sistema y ha hecho que, y probablemente, sin poder dar datos objetivos, probablemente eso también tenga un impacto en la mortalidad y en la salud de las personas por la falta de cuidados de las patologías crónicas durante la pandemia, que eso lo hemos visto nosotros acá en forma no medible por ahora. Y en última instancia, el último punto, el crash económico, que sí, yo creo que se ha sentido, la disminución de la actividad en los centros asistenciales ha hecho que la facturación de los hospitales haya caído, de las prácticas haya caído al 50%. Así que bueno, estos son todos los problemas con los cuales nos hemos visto enfrentados y las apreciaciones al respecto. Entonces le damos lugar ahora a Sebastián Lamotte de Neuquén para que nos cuente qué está pasando en la provincia de Neuquén y en la región. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad que, como decía Ale, es buenísimo que podamos hablar todos y contar cómo estamos en cada lugar. Bueno, de fondo está el Lanín, para el que no lo conoce, y el Pehuen. Vamos a hablar un poquito de lo que es la situación en Neuquén. Primero voy a desarrollar un poco de cómo está la situación de COVID y después cómo lo fuimos encarando los neumonólogos desde el ámbito privado y desde el ámbito público. Inicialmente se desarrolló a nivel del sistema de salud en Neuquén líneas de trabajo desde la provincia, desde la subsecretaría, desde el Ministerio de Salud, y se determinaron diferentes líneas de trabajo que principalmente tenían algunas cuestiones básicas como ser la articulación entre el sistema público y privado. Independientemente de la cobertura y las obras sociales, había pacientes que sin tener cobertura se derivaban a hospitales privados y viceversa a hospitales públicos según la situación y la patología. Se dividió en 3 polos de atención la provincia, que ahora los voy a describir mejor. Se dividió los hospitales en un inicio en hospitales o centros COVID y no COVID. Se determinaron 3 fases epidémicas según el nivel de requerimiento de atención de COVID, desde fase 1 al nivel inicial, fase 3 al máximo de requerimiento, que es el que estamos ahora. Y se dividieron los pacientes en pacientes críticos, moderados y leves para determinar a dónde iban a ser derivados. La definición de paciente crítico, bueno, básicamente la que conocemos todos, que es el aumento de trabajo respiratorio, el paciente hipercápnico con una saturación menor a 90, con fiebre mayor a 0,6, con una PAFI menor a 200, o con inestabilidad hemodinámica o falla orgánico múltiple. Esos pacientes son los que determinaron como críticos, o el que el médico tratante en ese momento determinara que tenía riesgo de ingresar como paciente crítico, y esos iban a la terapia. Luego teníamos pacientes moderados, que son los pacientes con neumonía sin criterios de gravedad,
pero con una condición de riesgo, ¿sí? Como edad mayor a 60, diabetes, enfermedad cardiovascular, renal, enfermedades pulmonares crónicas o inmunocomprometidos, y posteriormente tenemos los pacientes leves, que son los que tenían infecciones virales no complicadas, el tracto respiratorio superior, con síntomas inespecíficos, pero sin signos de deshidratación, sepsis o dificultad respiratoria, y aquellos pacientes que tenían todos disnea, sin signos de neumonía severa y sin desaturación, marcada por lo menos, durando mayor a 92. Dentro de lo que es la demografía de la provincia de Neuquén, hay características que son importantes mencionar. Al 2010, que fue el último censo, teníamos 550.000 habitantes, se calcula que tenemos más de 600.000 ahora. Dentro de estos, el 6.6% era mayor a 65 años, y lo que es bastante relevante también, que dentro de los departamentos de la provincia de Neuquén, el departamento de Confluencia reúne el 65% de la población, con lo cual la mayor concentración de gente está en la zona de Neuquén, Centenario y Plotier, que es como un conglomerado, para verlo de esa manera. A nivel salud, estos departamentos se distribuyen en 6 zonas sanitarias, ¿sí? Lo que es zona 1, zona 2, 3, 4, 5 y la zona metropolitana. Y estas zonas se distribuyeron en 3 polos: el polo sur de San Martín de los Andes, que es toda la zona azul; el polo interior de la provincia de Neuquén, que es el centro donde está localizado principalmente Zapala, que incluye la zona amarilla, la rosa y esta de acá, que es 2, 3 y 5, y por último la zona de mayor población, que es el polo de zona metropolitana, y agrega también la zona 1, y incluido Rincón de los Sauces y Añelo, que es un área petrolera en el que tiene mucho auge de población en los últimos años. Estas zonas, la capacidad de camas en las 3 fases que tienen determinadas son aproximadamente 10 camas de terapia en el polo sur, 14 camas en el centro, y 115 inicialmente se calcula que podía llegar a tener en la zona metropolitana, lo cual determina 139 camas de terapia intensiva, y para pacientes leves y moderados teníamos 325 camas en la zona metropolitana y 91 camas en el centro norte. Esto fue lo inicial y es lo que tenemos hasta ahora. Se están adaptando como para aumentar un poco más el nivel de las camas, y la situación actual epidemiológica en la provincia es que tenemos 4.400 contagiados, de los cuales activos son 1.975, fallecieron 76 personas. Lo relevante quizás es, bueno, el promedio de edad de las personas fallecidas es de 71 años, como pasa a nivel nación también. Sin embargo, por suerte el promedio de contagios de edad es de 39.9 años. La estancia de promedio en terapia intensiva es de 13 días, ¿sí? Con un rango que va de 1 a 144 días. Lo más grave o preocupante es el porcentaje de ocupación de camas de terapia total, que es del 89%, esto es al día de ayer. Lo que quiero, bueno, esto es lo mismo, básicamente para entender que del total de pacientes infectados que tenemos aproximadamente un 44% que todavía está activo, y de este 44% que está activo, el 4.6%, que es lo que se describe generalmente a nivel global, son pacientes que están en unidad crítica. Lo mismo que hablaba recién, Neuquén, Centenario y Plotier son las 3 ciudades que concentran la mayor cantidad de población activa de COVID en este momento, que es lo que está en la zona 1 metropolitana. Y esto es lo más relevante quizás. Desde el principio de la pandemia tuvimos unos altibajos en la cantidad de contagios, pero la verdad es que hasta mediados de agosto no tuvimos grandes complicaciones en el manejo de los pacientes, nunca tuvimos gran porcentaje de ocupación de terapia, y si bien había agotamiento en el personal y contagios y demás, era una situación que se podía llevar relativamente estable. En los últimos 20 días, las últimas 3 semanas, eso cambió completamente, ¿sí? El porcentaje de ocupación de terapia subió semana a semana. A la semana del 26, 71,
la semana del 2 del 9 a 82 y ayer 89%, y los pacientes de terapia pasaron de ser 27 pacientes internados en terapia por COVID a tener 79, que esto, bueno, obviamente hay que sumarle las patologías no COVID, ¿no es cierto? Entonces eso determina un porcentaje de ocupación muy elevado y que además, como en todos lados ocurre, no refleja el nivel de estrés, además del personal de salud, que es bastante más alto todavía. ¿Cómo nos venimos organizando? Bueno, desde lo que es la atención de neumonología, lo que es en consultorio, hicimos lo que hicieron todos, se mantuvieron las consultas presenciales, nunca se suspendieron, menos al principio. Se agregaron teleconsultas en diferentes formatos, según cada uno como podía, sea WhatsApp, sea Zoom, sea algún formato electrónico de historia, de un programa destinado a teleconsultas. Se suspendieron las espirometrías que se hacían en consultorio habitualmente, las titulaciones de CPAP y todo procedimiento que genera aerosolización, y obviamente se implementó el uso de protección personal. A nivel de lo que es laboratorio pulmonar, hubo una reducción significativa, solamente se realiza para casos puntuales. Yo creo que es un poco menos del 50% todavía de los laboratorios, que inicialmente se redujo mucho en las primeras semanas y después, con el correr de la pandemia y con la estabilidad de casos, hubo pacientes que había que ir controlando, entonces se siguieron haciendo estudios. Y obviamente se suspendieron todas las espirometrías laborales, y se adaptó el espacio de espirometría como corresponde, con el nivel de protección, con filtro antiviral, ventilación entre cada paciente, y bueno, el test de marcha con el barbijo quirúrgico. Y yendo a lo que es un poco la broncoscopía en Neuquén, bueno, yo lo que hice es hablar con los endoscopistas que están en el sistema público, en el sistema privado, con alguno de ellos. Más o menos hicimos un relevamiento de cómo estuvimos todos en estos últimos meses, y consulté acerca de la disponibilidad de equipo de protección personal, de cómo está el lugar de trabajo, los cambios en la forma de sedación, si los habían tenido, y si venían realizando PCR previo. Un poco el resumen de lo que tenemos en Neuquén. A nivel privado, se me pasó el nivel público. Bueno, tenía una filmina que hablaba a nivel público, se los comento, no la tengo acá, pero a nivel público, bueno, hay 3 endoscopistas que trabajan en el hospital público. El hospital público que hace endoscopía es el Hospital Castro Rendón. Ahí tienen una sala de endoscopía muy buena y bien equipada. Lo que yo un poco hablaba con ellos, yo no trabajo ahí, pero ellos me comentaban que tenían dificultades con lo que es la sedación, ¿sí? Ya que en la sala de endoscopía los anestesistas no querían hacer sedación completa, y bueno, lo que se estaba haciendo era una sedación con anestesia local, más un apoyo de sedación, digamos, analgesia, y se hacían endoscopías con la cánula habitual de oxígeno, pero no intubados. Y también estaba la posibilidad de hacer endoscopías en quirófano en algunos pacientes. Ellos me dijeron que no hicieron endoscopías en pacientes COVID y que prácticamente no hicieron endoscopías en la terapia, y no se está realizando PCR previo a la endoscopía. No tuvieron dificultades con los equipos de protección personal, y bueno, eso básicamente es el resumen del sistema. Tenemos prácticamente 2 centros que hacen ambulatorios, después en internación hay algunos lugares más. También la disminución fue del 25% de los procedimientos de lo que se hacía habitualmente, al igual que en el público. En uno de los centros es una sala de endoscopía ambulatoria con anestesia, y lo que hablaba con los médicos que hacen ahí es que ellos me dicen que hacen sedación con máscara laringia, o en los casos que en alguna situación que quieran evaluar vía aérea superior, la sedación leve con anestesia local. Tiene una doble circulación, con lo cual le genera mayor tiempo de desinfección de ambientes y demás. El paciente ingresa por un lugar, se va por otro y nunca se ve con el otro paciente, de tal manera que no haya riesgo de contagio entre paciente y paciente. Y en privado también está la opción, donde yo trabajo, de hacerlo en quirófano. Nosotros tenemos un quirófano ambulatorio y un quirófano de internación, y a partir de esto, bueno, empezamos a intentar hacer todas las endoscopías en quirófano,
No todas las pudimos hacer con sedación completa y con intubación, en algunas que había que evaluar vía aérea superior y demás, lo hicimos con una sedación leve, y endoscopías en terapia tuvimos muy poquitas por sospecha de patología no infecciosa, sea hemorragia alveolar o una lesión de vía aérea superior que había que evaluar, pero no tuvimos endoscopías en pacientes que sospecháramos COVID. Lo que sí notamos es que en la terapia, las veces que hemos tenido que hacer endoscopía, personalmente nos pasó que tenemos mayor riesgo de incumplir con los protocolos de protección, que eso es algo que calculo que a todos les debe pasar, pero nosotros como que notamos ahí la mayor falencia en la protección, y hasta hace unas semanas no estábamos realizando PCR previa a las endoscopías, y bueno, la normativa actual hizo que a partir de la semana pasada empecemos a pedir PCR a los pacientes, y algunas obras sociales lo cubren y otras no. Así que bueno, lo que usamos es lo que usa todo el mundo, el barbijo N95 con el quirúrgico, la protección ocular. Particularmente usamos este tipo de protección ocular porque con el fibro se nos dificulta mucho con la máscara completa. Doble cofial, camisolín, doble guantes y doble botas. Y bueno, creo que eso es todo. Lo último que me faltaba decir es que hace 2 días enfermeros, como para solventar un poco lo que se viene, que lo que esperamos que en las próximas 2 semanas el colapso sea bastante mayor. Se suspendieron todas las cirugías programadas en Neuquén y se formó un comité de evaluación de cirugías para ver qué tipo de cirugía es realmente indispensable realizar y cuál no. Eso se hizo por decreto. Y bueno, la sensación es que al igual que en Mendoza, en las últimas 2 semanas se disparó exponencialmente y uno piensa que va a terminar colapsando, que ya está colapsado el sistema en realidad. Y bueno, y dejo unas fotos finales de algunos lugares de Neuquén muy lindos. Bueno, muchas gracias, Sebastián, muy interesante y bueno, nos genera mucha preocupación, espero que puedan sostener la situación lo mejor posible. Ahora lo vamos a escuchar a Facundo Sotelo de Formosa para que nos cuente la situación de esa zona. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Voy a tratar de compartir. Ahí está. Bueno, gracias por la invitación a todos. Buenas tardes, gracias por estar. Nuestra situación acá en Formosa, por suerte, es buena. No tenemos circulación viral. Eso nos da tranquilidad. El sistema de salud se estuvo preparando y se inauguró hace 2 meses un hospital, el Hospital Evita, que es de contingencia COVID, que se lo está utilizando para eso, que va a ser el nuevo hospital central. Bueno, acá por decreto formó ¿me escuchan? Sí, sí. Por decreto provincial se formó el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID, y hoy dieron el parte informativo 184, y esa es nuestra situación. Al día de hoy no tuvieron casos positivos, tenemos 11 casos activos, en total diagnosticados tuvimos 101 pacientes y actualmente están internados, donde les contaba, en el Hospital Evita, 11 pacientes, ahí están discriminados por sexo, que son todos de la ciudad de Clorinda, ¿no? Que por un paso ilegal de la ciudad de Alberdi, de Nanagua, Puerto Elsa, que son muy confluentes con Clorinda, que prácticamente es un paso seco, bueno, ingresó el virus por ahí. Como le decía, Formosa no tenemos circulación viral. La mayoría de los casos que fueron diagnosticados fueron casos que vinieron de otros lugares. Nosotros estamos rodeados ahora de lugares que tienen circulación viral, como Chaco, Salta y también Asunción, Paraguay. Entonces, nuestra situación es cuidar el ingreso.
le explico cómo funciona el ingreso. Dejan solamente ingresar los transportes esenciales que traen comida y alguna otra cosa, esenciales, cosas de salud. No tenemos vuelo, y todas las personas que quieran ingresar a la provincia de Formosa tienen que hacer una cuarentena de 14 días en un lugar donde la provincia, o sea, donde el Estado le diga que tenga que pasar esos 14 días, que generalmente son centros que están preparados para alojar a esas personas durante 14 días. Últimamente se están haciendo hisopado al ingreso de las personas que van a realizar esa cuarentena. La actividad médica, nosotros al principio de la pandemia habíamos suspendido, yo que tengo la parte privada, se había suspendido todo lo que sea la atención ambulatoria durante 3 semanas, que fueron las primeras 3 semanas cuando, digamos, comenzó la pandemia. Posteriormente se fueron abriendo las actividades. Igualmente las actividades están en un 50%, porque lógicamente que hay restricciones. Nosotros tenemos restricciones de circulación por patentes, y también, digamos, muchos servicios que no están funcionando. La parte hotelera, gastronómica, eso están totalmente suspendidos, así que tenemos menor circulación. En cuanto a lo que es la actividad de fibrobroncoscopía, nosotros pude hablar con los colegas que hacen fibrobroncoscopía de los hospitales públicos. Tenemos el hospital de alta complejidad, donde se realizó en todo este tiempo de pandemia 21 fibrobroncoscopía, en los cuales 3 fueron en UTIs y 18 fueron en quirófano. Usan máscara laringia y utilizan un equipo de protección adecuado, tienen equipo de protección. En el Hospital Central, en todo este tiempo, se hizo 14 fibrobroncoscopía, todos se hicieron en quirófano, no se hacen en terapia intensiva. Me dijo el médico que está a cargo de hacer la fibrobroncoscopía, y sí tienen un equipo de protección adecuado. Y en la parte privada, la mayoría de los... no se está haciendo fibrobroncoscopía, solamente se hicieron 2, y bueno, una fue en UTI y otra fue en terapia intensiva, también con equipo de protección adecuado. Bueno, nuestra situación, como le decía, por suerte, solamente se está abocado digamos, a detectar el virus que va a ingresar de otro lado, que sabemos que va a ingresar, y todo el foco está, digamos, todo el foco sanitario está en eso. Otra de las cosas es que por suerte no tuvimos que lamentar ninguna muerte, ni un contagio del personal de salud de este hospital. Evita que se está trabajando con los pacientes COVID en los cuales se hicieron el diagnóstico, y ni una muerte, por suerte, hasta ahora. Así que básicamente esa es nuestra situación. Prácticamente estamos trabajando normal, lo que sí tenemos mucho menos flujo de pacientes, porque la verdad que no hay enfermedades respiratorias agudas, hay mucho menos, disminuyó muchísimo. Inclusive se pueden notar en las terapias que no hay, que ha disminuido, inclusive hablando con gente del Hospital Central, hay menos internaciones de neumonías que años anteriores. Así que bueno, toda esta información es lo que le puedo brindar de acá de Formosa, que por suerte no tenemos circulación viral y esperemos seguir así, y estamos preparados por si lo llega a ver. Bueno, Facundo, muchas gracias. Realmente, ojalá que puedan mantener esta situación, porque comparando con la situación que acaba de mostrar tanto en Mendoza como en Neuquén, evidentemente parecen países diferentes. Sí. Vamos a pasar ahora... Sí. Quiero aclarar una cosa que me disculpa, me pasó decir. Todos los pacientes acá en Formosa
sean leves, o sea, sean asintomáticos o leves o moderados, todos se internan en este hospital. O sea, todos los pacientes que son diagnosticados hasta ahora en Formosa, porque hay lugar, son internados. Eso quería dejar aclarado. Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces le vamos a pedir a Martín Zanotti, que como ya dije, es médico de Villa María, Córdoba, especialista certificado por nuestra asociación en endoscopía y miembro del American College of Physicians, a que nos cuente la realidad de su zona. Martín. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Córdoba tiene una situación buena. Hay 12.500 casos actuales diagnosticados, 275 muertes, un índice de ocupación de la terapia que nos ronda el 60%, y lo que tenemos un alto índice de testeo. Ya informan entre 57 y 65.000 tests realizados. Eso es lo que permite que haya un comité de operaciones donde se diagnostica un caso, se aísla esa zona. La circulación de la provincia está restringida, pero no totalmente, se puede circular, y las vías de transporte desde hacia Córdoba, hacia Buenos Aires por la autopista y la ruta que circulan camiones de Brasil, algunos pasan también. O sea que hay buen control a pesar de todo ese tránsito. Lo que hemos visto en cuanto a los pacientes, no se hacen endoscopía por COVID casi ninguna, y que la afectación en la tomografía es mucho mayor de la sintomatología y la desaturación que presenta. O sea que el índice de uso de asistencia respiratoria es bajo para el compromiso que hay en la tomografía. La endoscopía en general han bajado. Nosotros centramos toda la endoscopía en un radio de 300 y pico mil habitantes, y bueno, nos ha bajado a más del 30%, pero sobre todo por la circulación y yo creo que diagnósticos tardíos. Los tumores que nos han llegado son tremendamente tarde, ya de muchos meses de evolución. Y lo mismo que los derrames pleurales, todo eso. Bueno, las protecciones se usan siempre, las protecciones de todos los casos, y bueno, otras cosas no. O sea, un detalle es que yo considerar a veces que los costos como han subido en relación a lo que abonan por la endoscopía. O sea, los insumos han subido muchísimo. Eso es una acotación. Bueno, ahora vamos a pasar del norte-norte al sur-sur. Vamos a escucharlo al doctor Gastón Rustón, que es médico del Hospital Regional de Ushuaia, y que nos va a contar a ver qué está pasando por esos lados. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy médico clínico, no soy neumonólogo, no tenemos neumonólogo acá en el hospital y tampoco en el sanatorio privado de acá de Ushuaia. Y bueno, estoy haciendo el curso de la AVE porque sí había broncoscopía en nuestro hospital, y después, bueno, se jubiló el médico que lo hacía, otro médico se capacitó en eso y dejó el hospital, y bueno, tenemos la necesidad de hacerlo. No tenemos neumonología y pude hacer el curso, y en el hospital Posada me han recibido para hacer algunas prácticas, y bueno, me estoy capacitando en eso. Y Gerardo Vilas me dijo si quería comentar cómo estábamos enfrentando la pandemia acá en Ushuaia, y bueno, vamos a tratar de comentar algunas cosas que nos han pasado a nosotros. Como datos generales, nuestra provincia, son datos del 2015, datos oficiales del 2015, tiene una población de 150.000 habitantes aproximadamente, y tiene un poco más de habitantes la ciudad de Río Grande. La capital
es Ushuaia, la otra ciudad más grande es Río Grande, y después hay una población mucho más pequeña en el centro de la isla, de 10.000 habitantes, que se llama Tolwyn. Y como características importantes, que tenemos el aeropuerto internacional, el puerto turístico que están en Ushuaia, y la frontera terrestre que está en Río Grande. Esto, bueno, nos hizo enseguida pensar la pandemia, cuando ya la veíamos que se estaba acercando, y a empezar a hacer algunos preparativos. Ushuaia cuenta con dos instituciones que tienen internación, el Hospital Regional de Ushuaia, el HRU, y el Sanatorio San Jorge. Nuestro hospital es pequeño, tiene 6 camas de UTI, 28 camas de internación general de adultos, tiene, después tiene 6 camas de salud mental, y después, bueno, los sectores de maternidad, pediatría, UTI pediátrica y de neo. El servicio de clínica es pequeño, pongo estos números porque para entender la escala, ¿no?, de nuestra ciudad, del sistema de salud. Somos 7 médicos clínicos, 7 médicos de UTI, no todos son terapistas, hay 2 cardiólogos que están trabajando en UTI, y alrededor de 20 generalistas, son un poco más. Y el Sanatorio San Jorge más o menos tiene una capacidad instalada similar. Después tenemos 9 centros de atención primaria de la salud, del sistema público, y consultorios privados, hay varios, distribuidos en la ciudad. Y menciono acá que el sistema público es de dedicación exclusiva, porque no hay personal mezclado, digamos, entre los que trabajamos en el hospital público, no es el mismo personal que trabaja en el hospital privado. Eso como una particularidad. En la siguiente. Ahí va. Bueno, acá obviamente no vamos a hablar de lo que ustedes conocen por la abundancia de casos mucho más que nosotros, pero bueno, es para comentar cómo nos pudimos organizar en la atención ambulatoria de los pacientes COVID y en la atención hospitalaria. La organización ambulatoria se domiciliaria, tratando de extremar el cuidado del paciente en el domicilio, y evitando la concentración en nuestra sala de guardia o en las salas de espera. Bien. Me parece que se volvió a desconectar. Juan, ¿él está Ahí por está. teléfono? No lo sé, pero claramente, a ver, ahí está de vuelta conectado. Gastón, ¿nos escuchás? Se volvió A desconectar, ¿no? Sí. Fue unos segundos nada más. Sí, sí. Ahí estamos de vuelta. Bueno, bueno, con los protocolos ya ampliamente difundidos, y bueno, tratando de pensar nuestra problemática en particular, se capacitó a un grupo de evaluación y toma de muestras respiratoria de forma domiciliaria. Se habilitó, por supuesto, líneas para consulta con síntomas respiratorios. Se avisó por medios y redes sociales cuáles eran los criterios para llamar a esta línea y pedir una evaluación. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta, por una cuestión también que nos parecía que estábamos desperdiciando, o queríamos economizar el equipo de protección personal y demás, de poder no trasladar al paciente que creíamos que necesitaba una evaluación en domicilio, trasladarlo para que sea visto por el médico de guardia, por otro personal más, sino también se pudo llevar el laboratorio o la posibilidad de extraer muestra de sangre en el domicilio, y se acondicionó un camión con
equipo de rayos para eventualmente hacer la radiografía, verla en forma digital, y el médico que estaba en domicilio y decidir tener una evaluación más completa del paciente. También pudimos adquirir saturómetros para distribuirlo a los pacientes, dejárselos, y no a todos, obviamente no para todos, pero sí pacientes con criterios con factores de riesgo, o que el médico juzgaba que necesitaban una saturometría más estrecha, y también se creó un grupo de médicos para seguimiento telefónico, en el que se sumaron médicos clínicos, generalistas, ginecólogos, traumatólogos, anestesiólogos, con mucha disposición y voluntad para aprender qué hacer con los contactos, y la verdad con mucha solvencia de parte de todos los que no atienden patología respiratoria aguda, en este grupo de seguimiento telefónico. Después la comunidad ayudó, veíamos que había gente que por el aislamiento y vivía sola y lejos, por ahí en la montaña o en un lugar un poco alejado o con caminos dificultosos, y entonces se organizó la comunidad para, en el momento del aislamiento y de la disminución de la circulación, para ir a domicilios y proveer medicaciones para los pacientes con medicaciones, con patologías crónicas, para que no se muevan a las farmacias, y también a pacientes que no tuvieran familiares o que necesitaran artículos de primera necesidad, si es que debían guardar el aislamiento porque eran pacientes que estaban aislados en domicilio. Así que bueno, de esta manera se pudo mantener a la mayoría de los casos fuera del ámbito hospitalario. Pudimos atenderlos a todos estos pacientes, salvo los que cuando se detectaba algún criterio de internación, o sea, para que ni siquiera vinieran a evaluarse a la guardia, sino que pudieran tener una evaluación completa en el domicilio. Y bueno, por supuesto también las fuerzas de seguridad y demás ayudaron muchísimo para mantener el aislamiento y la disminución de la circulación. Bien, la próxima. Vamos a ver. Bien. Y en cuanto a la atención hospitalaria, se dividieron las dos instituciones, una para pacientes, el hospital tomó los pacientes y en el sanatorio se atendía la pata no COVID. En nuestro hospital se hizo, como en todos lados, ¿no?, una circulación igual, diferenciada, porque había pacientes que consultaban por otras patologías, venían, y se hizo una circulación diferenciada de la patología respiratoria aguda y otras patologías. Se capacitaron los distintos sectores con protocolos, con cómo circular, con las áreas de atención a los pacientes, se dividieron y se señalizaron. Se hicieron capacitaciones para las tomas de muestra, para la colocación y el uso de los EPP, por niveles también, a todo el personal de limpieza, bueno, como en todos lados, ¿no? El manejo de casos y de los contactos. Rápidamente empezamos se gestionó la provisión de los insumos para que no nos faltara. Se avanzó, creo que a los 15, 20 días ya podíamos, o tal vez antes, 15 días ya se podía hacer el diagnóstico en forma local. Se sectorizó el área de internación, y también para evitar o para ir disminuyendo el contacto con los pacientes y cuidando el EPP, instalamos cámaras en las habitaciones y radios con los pacientes para tener un monitoreo, para que si enfermería no tenía que entrar para dar una medicación y demás, no fuera exclusivamente, o si teníamos dudas o que chequeábamos al paciente con cámaras y con
y con handys en las habitaciones. Y se acondicionó un lugar de internación alternativa con 70 camas con oxígeno en un polideportivo, que bueno, gracias a Dios no tuvimos que usar todavía, acá en Ushuaia. A la siguiente. ¿Y cómo fue evolucionando la epidemia? Bueno, nuestro primer caso fue el 15 de marzo, una antropóloga docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, había regresado de Francia el 6 de marzo. En ese momento la cuarentena de los que venían era una sugerencia, ¿no? Creo que no era obligatoria. Igual la mujer tuvo los primeros síntomas, vivía con su hijo, ellos dos se contagiaron, pero no contagió a más gente ella. El diagnóstico de ella se hizo el 15 de marzo y el brote inicial fue en Ushuaia, que lo veíamos venir por nuestro aeropuerto y por el puerto, no tanto porque bueno, los pasajeros de un buque ya vienen haciendo cuarentena, pero bueno, el peligro mayor era el aeropuerto y ahí vino. Y se transmitió en Ushuaia siempre por conglomerados hasta ahora. Fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los primeros casos, siempre clústeres entre ellos, sus familiares, el personal del aeropuerto también hubo, la Armada, la Policía Provincial, un barco pesquero, el de Chisén Maru, que fue también un clúster que tuvimos. Y después subieron, y Río Grande es la ciudad que está bastante comprometida en la actualidad, ese es el foco ahí, y es donde se está desbordando el sistema, y ahí hay transmisión comunitaria. En mayo Ushuaia tenía 125 casos y Río Grande 10, y comenzaba ya la flexibilización, sobre todo en Ushuaia. Y veníamos muy bien, ya teniendo vuelos nuevamente con Buenos Aires, controlados y demás. Hubo un caso de un señor que bueno, ese paciente no contagió a nadie, se lo identificó, lamentablemente es el muerto que tenemos de Ushuaia, era un señor grande, que venía de Salta, pasó por Buenos Aires, esperó como una semana hasta su próximo vuelo y vino contagiado, pero bueno, rápidamente estaba en su domicilio, se puso sintomático y necesitó internarse, estuvo ventilado y bueno, finalmente después de una internación prolongada falleció. Después de ese paciente, seguimos sin casos en Ushuaia y empezaron casos en Río Grande por tierra y ya empezaban a aparecer sin mucho nexo epidemiológico. Y el 13 de julio, acá tenemos una compañía pesquera y uno de sus buques pidió volver al puerto porque empezaba a tener pacientes sintomáticos, tenía 7. Y cuando cuentan cómo habían estado los 35 días que habían estado en alta mar, habían tenido todos los síntomas, y con serologías y con hisopados se vio que los 61 tripulantes se habían contagiado. ¿Qué había pasado? Hicieron hisopado en Buenos Aires, porque muchos eran de otras provincias que venían a hacer la temporada acá. Eran sutiles, uno tuvo un rash un día antes, otro tuvo, creo que, una diarrea antes de embarcar. No lo consideraron como síntoma, o no lo dispersa la temporada, vaya a saber por qué. Y bueno, esos dos casos parece ser que fueron los que después desataron todo el brote en alta mar en el barco. Y juntamente con eso empezó la transmisión comunitaria allí en Río Grande, que es el verdadero problema actual. A ver la siguiente. Ahí está. Y ahí en Río Grande, ahí tenemos las cifras al día 7, que es cuando hice estas diapositivas. Teníamos casos confirmados, 2.127 confirmados por hisopado, pero en Río Grande hay 1.917 casos.
activos había 642, fallecidos 40, una tasa bastante alta de letalidad. Pero los casos seguramente se van a ir agregando porque se están haciendo diagnósticos por nexo epidemiológico en los convivientes, sin confirmación por PCR, porque el sistema de diagnóstico está un poquito sobrepasado y allá sí hay un problema más de camas y de atención. Nosotros, incluso han ido médicos de acá, compañeros nuestros, a atender allí pacientes, y nosotros estamos copiando el esquema que nos funcionó acá en Ushuaia, estamos siguiendo también pacientes en Río Grande, y cuando se necesita una evaluación, bueno, gente de Río Grande, hay un equipo allá que los ve. Pero el paciente ya ahí en Río Grande se tiene que trasladar, ya no hay posibilidad de ir a verlos en la casa para evaluar. Así que ahí estamos. Y estamos ahora en Ushuaia con un caso activo, puse, pero ya está, debe estar en vías de estar de alta este paciente, y no tenemos nuevos casos ya hace muchos días. Nosotros está muy abierto acá en Ushuaia la circulación, pero no tenemos por ahora vuelos frecuentes a Buenos Aires, y el contacto con Río Grande está muy, muy restringido, solamente cosas muy esenciales. Entonces estamos bastante aislados, y dentro de la ciudad hay mucho movimiento. Se puede ir a lugares de comida con protocolos, la gente usa bastante las mascarillas, no se puede tener reuniones sociales, aunque sabemos que muchas veces las hay. Tenemos la suerte que todavía no hay nuevos casos, pero bueno, la verdad que es muy frágil siempre la situación. Y somos pocos, nos preocupa la cantidad de personal que somos. Llamativamente, en el hospital de Ushuaia no se contagió nadie del personal de salud, y en la clínica, que era el lugar que no iba a atender pacientes de COVID, se contagiaron porque habían venido del exterior y bueno, tuvieron síntomas cuando empezó la epidemia, y el personal se contagió de esa manera. No hubo ninguno grave, nada, pero bueno, tuvieron ahí unas bajas un tiempo al principio del brote aquí en Tierra del Fuego. Y ahí estamos, como todos, con la epidemia creciendo, y el problema nuestro de Río Grande es que en algún momento nos va a salpicar también a nosotros, y con el agravante por ahí de nuestra parte, que es necesario, pero bueno, también es un problema que en octubre van a renovarse los vuelos a Ushuaia, por lo menos uno por día. Va a haber protocolos y demás, pero bueno, los centros invernales acá se pudieron abrir, pero con turismo local. Y bueno, no tengo mucho más para comentar. Bueno, Gastón, realmente muy, muy interesante lo que contás. Yo me tomé el atrevimiento, y le pido disculpas al resto de darte más tiempo, porque me pareció importante lo que estabas relatando. Nosotros estamos, por lo menos yo y los que estamos en esta parte de la Argentina, muy lejos de Tierra del Fuego. También estamos lejos de Formosa, también estamos lejos de Neuquén y de Mendoza, pero de Tierra del Fuego por ahí sabemos menos. No sé, a mí me impactó por eso, y me interesó mucho el sistema mixto que tienen y cómo se dividieron, y me pareció interesante, así que les pido disculpas al resto de la audiencia por esta licencia que me tomé. Vamos a pedirle ahora a Iris que nos cuente los resultados de la encuesta, y después nos van a quedar unos minutos para ver si hay preguntas o comentarios, y para dar por finalizada la reunión. Iris. Bueno, buenas noches, gracias por el espacio, gracias a todas las personas que se han conectado hoy con nosotros para compartir la realidad en nuestro país. No sé si se ve ahí ya mi pantalla, Juan. Sí, se ve perfecto, Iris. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, les voy a presentar un primer corte de la encuesta que lanzamos hace una semana sobre prácticas en broncoscopía en contexto de pandemia COVID. Nuestro objetivo era conocer el estado de situación actual del ejercicio de nuestra especialidad en el país, en el contexto de esta pandemia, qué grado de adherencia tienen las recomendaciones, y también identificar
en qué ámbito, en qué condiciones se están realizando las broncoscopías, si hay algún problema de disponibilidad en equipos de protección, y por último conocer el grado de afectación por COVID en los especialistas en broncoscopía. Este es un estudio descriptivo, se basó en una encuesta de 16 preguntas de opción múltiple, que distribuimos por vía electrónica a través de la base de datos de la asociación, que tiene un total de 565 contactos. Hace 2 años, por iniciativa de la doctora Viviana Vázquez, que en ese momento coordinaba la sección de endoscopía de la AMR, participamos con el grupo de AMR de un procedimiento similar, que fue la encuesta nacional de broncoscopía, en la cual tuvimos un relevamiento de 238 personas que respondieron la encuesta con un predominio del sexo masculino, y este es el rango etario en el cual se encuentran los especialistas, o por lo menos se encontraban hace 2 años, donde el 32% estaba en la provincia de Buenos Aires, el 23% en Cava, y el resto del país un 44%. Al día de ayer que realicé este primer corte, teníamos todavía recién 90 respuestas, también con un predominio masculino, coincidente con el corte general que habíamos hecho hace 2 años, una mediana de edad de 45 años, con un rango de 32 a 72 años. Y les preguntamos a las personas que iban a responder la encuesta si desde que empezó la cuarentena, digamos desde el 20 de marzo hasta la fecha, había realizado procedimientos de broncoscopía. De las personas que contestaron, el 85,56% está activamente realizando broncoscopías desde el 20 de marzo. Nos interesaba saber, los broncoscopistas o los especialistas en broncoscopía que son mayores de 60 años, cuántos estaban trabajando. El 79% de ellos está trabajando y el 21% no está haciendo broncoscopías en el marco de la cuarentena. Esta es la distribución según el ámbito, público, privado o ambos. Vemos que hay un 40% de los especialistas y las especialistas que trabajan en ambos ámbitos. Les preguntamos también si consideraban que pertenecían a alguno de los grupos de riesgo de mayor mortalidad por COVID, además de la edad. El 79% considera que no, pero de aquellos que se refieren a sí mismos como pertenecientes a un grupo de riesgo, un 45% están activos realizando broncoscopías en pacientes no COVID, y un 11% están activos realizando broncoscopía incluso en pacientes con COVID positivo conocido. Son alrededor de solamente el 37% de las personas encuestadas las que han realizado broncoscopías en pacientes COVID positivo, casi siempre de una manera poco frecuente, o raramente, ocasionalmente. Son muy pocos los que lo hacen o refieren a hacerlo frecuentemente, y solamente una persona encuestada dijo que lo hacía diariamente. Les preguntamos también qué conducta tomaban o a cuál de las siguientes conductas adherían previa a la realización de la broncoscopía en un área de circulación comunitaria de COVID, si solicitaban un hisopado de detección de PCR previa a la realización, o si pedían incluso 2 hisopados en todos los casos, o si solamente lo pedían en aquellos que cumplen la definición de caso sospechoso. Llamativamente hay un 17,7% que refiere que nunca realiza o no adhiere a la conducta de realizar un hisopado previo a la para detección por PCR de SARS-CoV previo a la broncoscopía. La gran mayoría, el 63%, solicita un hisopado en todos los casos. Les preguntamos también, en el caso de que se tuviera que hacer una broncoscopía en un caso con sospecha o confirmación de COVID, cuáles serían las indicaciones que consideraban que justificaban la realización del procedimiento, y la gran mayoría habla de maniobras endoscópicas terapéuticas, o sea, maniobras en las cuales estamos interviniendo terapéuticamente para la desobstrucción de la vía aérea, por ejemplo. Un 32% habla de pacientes que tienen COVID pero con mala evolución para establecer otro diagnóstico que cambiara el manejo clínico, y solamente un 2,41%
lo usaría o adheriría a la indicación para establecer el diagnóstico de COVID con hisopado negativo y alta sospecha. Otro punto que nos interesaba conocer es si había cambiado el tipo de anestesia usada durante el procedimiento a partir de la pandemia. En un 63,33% sí, consideró que ha generado un cambio, y la gran mayoría, un 67,42%, está usando anestesia general en todos los casos, aunque todavía un 4,49% refiere que utiliza anestesia local. En el medio les dimos también la opción de neuroleptoanalgesia en todos los casos o solo en aquellos casos que no se podía por algún motivo utilizar anestesia general. También nos interesaba conocer en qué ámbitos se está realizando la broncoscopía. Muchas recomendaciones internacionales hablan de salas de presión negativa. Solamente un 13,33% de las personas que contestaron cuenta o refiere contar con estas salas de presión negativa. La gran mayoría lo realiza en quirófano con un protocolo de bioseguridad posterior. El 33% todavía usa la sala de endoscopía, pero con un proceso posterior de bioseguridad. Hay un 42% de broncoscopías en terapia intensiva bedside y un 2% que contestó que ninguna de las anteriores. En cuanto a la disponibilidad de equipo, la verdad que la gran mayoría dispone de los equipos de protección de nivel 3, ninguna persona refirió que no contaba con los elementos de equipos de protección, si bien hay distintos niveles en cuanto a la disposición de semimáscaras o máscaras de buceo o mamelucos Dupont, pero la gran mayoría cuenta con el equipo de nivel 3 recomendado. Les preguntamos también si este nivel de protección se utiliza en todos los casos, o sea, independientemente de por qué motivo se haga la broncoscopía o de si los pacientes son o no sospecha, o si solamente en los casos en los que pensamos que puede ser positivo, y un 16,67% refirió que solamente usa o usaría un nivel de protección máximo para los casos con sospecha, pero la gran mayoría lo utiliza en todos los casos. Por último, esta encuesta es anónima, pero les preguntamos, porque nos interesa saber cómo afecta a nuestra comunidad la infección por SARS-CoV, si alguno de ellos había sido positivo, y 7 personas contestaron que sí, que han dado positivo, se han contagiado, son el 7,78% de las personas que contestaron. De estas 7 personas tenían un rango etario de 35 a 62 años, 5 de estas personas eran mujeres. Las 7 personas estaban realizando o han realizado broncoscopías en este periodo de cuarentena, pero solamente 3 de ellas han realizado broncoscopía en pacientes COVID y solo de manera ocasional. Para finalizar, quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando y que todavía no han contestado a la encuesta, a que por favor pueden encontrar el enlace para contestarla en nuestra página de broncoscopia.org.ar. Pueden escanear en este momento el código QR con el celular y encuentran el link, o si no también está en todas nuestras redes sociales, tanto por Facebook como por Instagram y Twitter. Para nosotros es importante conocer, digamos, el estado de situación actual, tanto para actualizar las recomendaciones como para identificar digamos, problemas en la adherencia a las recomendaciones, en los cuales podamos actuar como comunidad y como asociación. Muchas gracias. Les agradezco a todos, vuelvo a agradecer que me hayan pedido que coordine, espero haberlo hecho bien. Por otro lado, los esperamos en la próxima reunión, que va a ser el día 22 de septiembre. Y bueno, hay que sacar provecho de esto. Yo creo que en estos 2 o 3 meses tuvimos más reuniones que por ahí en mucho tiempo, así que bueno, no perdamos este ejercicio de reunirnos por esta vía. Bueno, mucha suerte, buenas noches para todos. Chao.